Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues espero que bien bendecidos y contentos con la presencia gloriosa de nuestro Señor Todopoderoso. Bueno, pues hoy vamos a entrar al último tema de los dones de poder. Sí, acuérdense que los dones se clasifican generalmente en 3 partes. Entonces ya vimos dones de revelación, ya vimos dones de expresión y ahorita estamos en dones de poder. Y hoy vamos a iniciar el último de este bloque, que es dones de hacer milagros, ¿sí? Entonces lo voy a dividir también en 2 para que podamos compartir lo que pues tengo para ustedes en este tema. Y bueno, vamos a ver que hay una diferencia entre el don de hacer milagros y el don de sanidades, que es el que terminamos la última clase. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque el don de sanidades pues tiene que ver, por ejemplo, con lo que les decía, ¿verdad? Que Dios sane a una persona de alguna hemorragia, de algún fractura, de algún mal que esté padeciendo la persona, ¿verdad? Pero el don de hacer milagros es un poquito diferente y conforme vayamos avanzando la lección, vamos a entender por qué es un poco diferente. Tiene que ver con sanidades, sí, pero pues es un milagro. Y vamos a ver que el milagro, de alguna manera, pues es un evento, ¿verdad?, que va contra todas las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque solamente allí podemos ver la mano poderosa de Dios para hacer grandes cosas. Un milagro, bueno, pues puede ser la resurrección de una persona que ya estaba muerta, que resucite. Ajá. Entonces ese, por ejemplo, es un don de milagros. Entonces, pues es una habilidad dada por Dios para que con la cooperación de la persona que tiene este don, pues se realicen los milagros que Dios quiere hacer en la gente. Ahora, de alguna manera aquí podemos ver que pues como todos los dones que hemos estado estudiando, todos son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque viene directamente de la mano de nuestro Señor Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que este don se caracteriza precisamente por hacer cosas que aún el mejor médico, el mejor hospital no puede hacer. Cuando ya le dicen a alguien, ¿sabes qué? Ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Entonces ahí entra la mano poderosa de nuestro Señor Espíritu Santo y cuando el hombre dice no, pues Dios dice sí. Entonces esa es la diferencia. Y bueno, para ver esto, pues yo quiero recordarles de quién viene el poder, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por lo tanto, pues vamos a ver que pues en toda la escritura se ve reflejado el poder y autoridad de ese Dios maravilloso, de ese Dios trino, al cual amamos y al cual servimos con todo amor. Y solamente he escogido 2 porciones por el tiempo, pero pues la Biblia está llena de pues los milagros de ese Dios todopoderoso. Y bueno, pues les escogí este que fue visto por miles de personas cuando Dios saca del cautiverio a su pueblo Israel, ¿verdad? Y le promete llevarlo a la tierra prometida.
Entonces vemos que de alguna manera este pueblo estuvo cautivo por 430 años y entonces el clamor de su pueblo llega a oídos del Señor y vemos que saca a su pueblo con victoria, primero con estas 10 plagas tan extraordinarias que de alguna manera pues hicieron que se presentara el Todopoderoso y que supieran que Dios los iba a sacar del cautiverio. Un Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y vemos en Éxodo capítulo 13, ya camino en el desierto, ¿verdad? Vemos que ya van libres, ya van caminando hacia esa tierra prometida y de alguna manera, pues miren, quiero compartirles el tremendo milagro que Dios hace con su pueblo por amor a su pueblo. Y vamos a ver que en el versículo 21 dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, después de que lo saca con todas esas plagas que impactaron a todo el pueblo, pues que había estado oprimido, ¿verdad? Está pues en una manera hasta triste de cómo tenían como esclavos los egipcios al pueblo de Israel. Entonces desde ahí supieron que Dios sacó al pueblo de Israel. Y vemos que cuando empiezan a caminar, pues tenían que ir por el desierto, hermanos, camino al desierto. Y por lo tanto, pues imagínense nada más el calor tan tremendo en el desierto, el calor tanto de arriba del cielo como abajo en la arena, pues un calor que no se hubiera podido soportar. Y entonces de alguna forma Dios, en su amor tan grande, manda una columna de nube, uno para guiarlos, pero otro para protegerlos del calor. Imagínense nada más. Y luego de noche, imagínense caminar por el desierto de noche, oscuro totalmente. Entonces Dios también, por amor a su pueblo, levanta esa columna de fuego para alumbrarles, ¿verdad? Y que no hubiera problema de que pudieran caminar de día y de noche. Entonces vemos que este milagro tremendo sucedió por amor al pueblo de Israel, ¿sí? Y aquí pues de alguna manera tenemos que glorificar al Señor porque Él no ha cambiado, hermanos. Él es ese Dios que sigue haciendo cosas súper extraordinarias que a la mente de nosotros como humanos, pues créanme que, híjole, cuesta trabajo entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, es impresionante lo que Dios empezó a hacer con su pueblo. Y después en el capítulo 14 de Éxodo vemos el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Y aquí hay dos victorias tremendísimas. Una porque se separan las aguas en dos y dejan pues un espacio grande para que el pueblo pudiera caminar, y dice la palabra que caminó en seco. Entonces imagínense el agua que por muchos años estuvo en el Mar Rojo, en ese lugar, pues ya una tierra totalmente impregnada del agua. Dios la separa a los lados, a la derecha y a la izquierda, y deja una tierra totalmente seca para que su pueblo pase. Gloria sea al Señor. Entonces ese fue un milagro, hermanos, que yo le doy gloria al Señor porque está documentado en Discovery.
Yo vi ese documental donde pues han hecho estudios y se han dado cuenta que efectivamente hay una fisura hasta lo profundo de la mar, y entonces vemos que esto sucedió. Y el otro milagro extraordinario es que después de que su pueblo pasó al otro lado, venía pues Faraón resuelto a reconquistar ese pueblo que había dejado ir, y entonces vemos que cuando se adelantan los carros de Faraón para alcanzar al pueblo de Israel, se cierran las aguas, hermanos. Y entonces vemos que los egipcios mueren en el Mar Rojo. Entonces esta es otra victoria súper tremenda. ¿Por qué? Porque vemos que los enemigos del pueblo de Israel murieron ahogados allí en ese Mar Rojo. Entonces fueron dos milagros tremendos. Y otro que les quiero compartir, que casi pues no nos platican, pero que es muy necesario también ver cómo de alguna manera Dios tenía cuidado tanto de su pueblo, que el 19 dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿verdad? Pues los guardaba y los cuidaba, mis hermanos. Entonces no iban caminando solos, iban bajo la protección del ángel de Dios, aleluya, ¿sí? Y entonces vemos que de alguna manera pues está el ángel, está esa columna de fuego, esa columna de nube que no se apartó para nada, ¿verdad? Y el pueblo estaba seguro. Entonces yo les invito a que lean todo el capítulo, se los estoy platicando para ahorrar tiempo, y vemos que estos milagros se dan por amor del pueblo que Dios escogió, que es el de Israel. A Dios se ha dada la honra, la gloria y la alabanza, porque no tenemos un Dios pequeño. A veces por cariño yo he escuchado a gente que dicen, ay, mi Diosito, Diosito, Diosito. Y digo, no tenemos por qué hablar así, porque ese diminutivo no es para el Todopoderoso, sino que es el poderoso que sacó a Israel del cautiverio. Por lo tanto, mis amados hermanos, pues no queda decirle Diosito, aunque sea por cariño, no. Él es el Dios todopoderoso. Sí, aleluya. El único Dios poderoso. Entonces, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros, ¿verdad? Extraordinarios. Y vemos que aquí cuando el mar se parte en dos, pues ocupó a una persona para este milagro. Y fue Moisés, ¿verdad? Le ordena que ponga la vara sobre ese mar rojo, y entonces Moisés lo creyó. Ya eso lo habíamos hablado en otra clase, hablamos de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todos estos 9 dones no se van a mover si no hay fe de la persona que necesita pues algo de alguno de estos dones, como el que está recibiendo los dones. Si no hay fe, hermanos, no hay nada. Entonces aquí vemos la obediencia de Moisés desde el principio, ¿verdad? Y vemos cómo Dios lo respalda, y esas aguas se abren para que su pueblo pase en seco. Entonces allí Dios ya ocupó a una persona, ¿sí? Y aquí pues rápido les comento de otro personaje que pues entre tantos escogí a Josué en el capítulo 10. Esto fue impresionante. ¿Por qué? Porque Dios usa también a un hombre que se llamó Josué. Y entonces Josué capítulo 10 versículo 12 y 13, fíjense cómo dice. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón,
y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y fíjense nada más lo que dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Fíjense qué poderoso, ¿sí? Y luego dice, ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, fíjense, pongan atención aquí, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Para mí es impresionante, hermanos, porque dice que aquí, ¿verdad?, pues puso esa atención en la voz de ese hombre que clamaba que sucediera esto. Y déjenme decirles que también la ciencia registra que dentro del tiempo, pues hace falta un día, y muchos ni se explican por qué, pero nosotros tenemos el privilegio de poder saber por qué falta ese día. ¿Y es por qué? Porque el sol y la luna se pararon al instante en que Josué le pide a Dios que lo haga para poder terminar la batalla en la que estaban. Entonces, hermanos, esto ya lo he compartido, pero para mí es súper impresionante. ¿Por qué? Porque dice aquí el 14, y habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre. Qué cosa tan impresionante. Dice que puso atención a la voz de Josué. Bueno, pues Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él, cuando ve un corazón dispuesto, Él quiere de alguna manera pues darle esos dones para que Él se manifieste en ese poder tan extraordinario que de alguna manera pues vemos en estos pasajes, pero que seguimos viendo pues hoy en día. Y ahora pues bueno, vamos a ver aquí en Marcos, vamos a ver cómo de alguna manera cuando Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? Pues le dio pues la misión, ¿verdad?, a los 12 apóstoles de ir y predicar el evangelio. Pero primero fíjense lo que dice Marcos 6:7. Después que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no se llevasen nada en el camino. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y hasta el 12 nos vamos y dice, y saliendo predicaban para los hombres su arrepentimiento, ¿verdad? Que se arrepintieran. Es el mismo modelo desde Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza con esa palabra, arrepiéntanse. Viene Jesús y empieza su ministerio con esa palabra, arrepiéntanse, y manda a sus discípulos a que se arrepientan. Aleluya. Y luego el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Todos eran sanados, ¿sí? Todos recibían la bendición que Dios tenía para pues la gente. Y vemos que hubo milagros extraordinarios cuando de alguna manera el poder de Dios empieza a utilizar a los discípulos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un milagro. Ahí habla de sanidades y de liberaciones, pero vemos cómo dentro de esas sanidades estaban los milagros. Y allí en Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ese poder y esa autoridad, Dios la sigue derramando cuando de alguna manera sus dones se manifiestan poderosamente, ¿sí? Entonces, aquí en Lucas capítulo 9, versículo 1,
podemos ver que pues primero tuvieron que recibir ese poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo para salir y hacer milagros, sanidades, liberaciones, y sobre todo dice que predicaban la palabra de Dios para que la gente se arrepintiera. Entonces, hermanos, aquí pues entre paréntesis les puedo decir que el milagro más grande que una persona pueda recibir es la salvación. Sí, porque sin salvación están perdidas pues todas las gentes. Entonces el mayor de los mayores milagros es la salvación. Muy bien, vamos a ver también cómo Dios pues aquí usó a nuestro hermano Pablo. Qué tremendo es pues ver en la palabra de Dios cómo queda registrado pues todo lo que Pablo de alguna manera hizo. Y entonces pues vemos que en Hechos capítulo 19 nos relata algo que me impactó, ¿no? Porque son pocas palabras las que tiene este versículo, hermanos, pero tiene una autoridad, tiene una información tremenda. Y dice Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? Entonces, el autor de todos los milagros sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y dice milagros extraordinarios. Entonces imagínense todo lo que de alguna manera Pablo hizo en su ministerio, ¿sí? Y es más impactante lo que sigue, porque fíjense el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, o sea, el enfermo no estaba donde estaba Pablo en ese momento, y dice que le llevaban los paños. Puedo pensar que hoy sería un pañuelo o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces imagínense qué impregnado estaba Pablo del poder y de la autoridad del Señor, que tocando esos pañuelos, esos delantales, llegaban y los ponían sobre los enfermos, sobre los endemoniados, y estos recibían su milagro. ¡Qué extraordinario, hermanos! Toda la honra y la gloria a Dios por la vida de Pablo. Yo para mí digo, ay, si vamos a poder conocernos en el cielo, a mí me gustaría mucho conocer a Pablo. Que tenía su carácter, no les voy a decir que no, pero cómo Dios lo usó poderosamente, ¿sí? Entonces vemos que aquí se refleja, ¿verdad?, el poder y autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a retroceder un poquito ahí en Hechos, pero nos vamos a ir al capítulo 3. Allí también hay un milagro que pues Dios usó a una persona, ¿sí? Y aquí vamos a ver la vida de Pedro, ¿sí? Pedro, después de que fue lleno del Espíritu de Dios, cuando se arrepintió al negar a nuestro Señor Jesucristo, él también recibió poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí un milagro súper extraordinario. ¿Por qué? Porque de alguna manera el poder y autoridad que Dios había puesto en este varón empezó a trabajar, hermanos, ¿sí? Y entonces en el ministerio de Pablo pues empezó a reflejar ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Pedro, Juan, Pablo y muchos de los discípulos que Dios usó para estos milagros pues han quedado registrados en la palabra. Pero vamos a ir a Hechos 3 y pues rápido yo les voy a platicar, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo si leo todo. Pues vemos que aquí es usado Pedro para levantar a un cojo. Este es un milagro, hermanos. Y entonces vemos que ese hombre recibe su sanidad
y queda totalmente sano. Y dice que brincaba y saltaba de gusto al ver que pues podía caminar. Y en agradecimiento entró junto con Pedro, ¿verdad? Y Juan, que le acompañaba, entraron al templo para dar gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo que Dios también usó a un hombre, ¿verdad? Y ese hombre fue Pedro. ¿Para qué? Para hacer un milagro súper extraordinario de levantar a un cojo, ¿sí? No sabemos dónde estaba su cojera, no sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que este fue un milagro. Y a Dios se ha dado la honra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues miren, a través de estos ejemplos espero que podamos diferenciar lo que es unas sanidades, el don de sanidades, pero también que podamos ver cómo actúa ese don de milagros. Y ese don de milagros, hermanos, está vigente hasta el día de hoy. Y rápidamente yo les quiero decir, yo soy un milagro de Dios. En este año ya cumplí 4 años de estar viva, ¿verdad? A mí pues me internaron muy grave porque se me fue un coágulo al pulmón. Entonces, por lo tanto, no podía yo respirar y estuve en terapia intensiva, entubada por 10 días. Y el último día le dijeron a mi hijo, el pastor Esteban, que pues mejor fuera a ver lo del funeral porque ya nada más estaban esperando que me muriera. Pero es lo que les digo, ese Dios de milagros sigue actuando hasta el día de hoy. Y aprovecho para dar nuevamente las gracias a todos los hermanos que se unieron en oración y estuvieron clamando por mi vida. Y hermanos, a los 10 días, inexplicablemente, empecé a responder. De tal manera que a los 3 días yo ya estaba en piso. Sin intubación, sino solamente con el suero donde me pasaban los medicamentos. Entonces yo doy testimonio de los milagros de Dios. Entonces, hermanos, de la muerte el Señor me levantó y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Y Él lo hizo personalmente, no usó a nadie, porque nadie me tocó, nadie me ungió con aceite, no. Dios mismo fue con su mano divina quien me quitó esos tubos y dijo, tu tiempo no ha terminado. Y aquí estoy, hermanos, para servirles y dándole la gloria, la honra y la alabanza al Todopoderoso, porque los milagros existen. A Él se ha dado la honra y la gloria. Se los platico así de rapidito por el tiempo, porque ya estoy por terminar. Entonces, hermanos amados, vemos que los milagros siguen siendo reales en nuestro tiempo y a Dios le place usar a los que tienen este don de milagros, pero también a Dios le place actuar personalmente. Él solito, sin necesitar usar a nadie, también hace esos milagros de los cuales su servidora pues está gozando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y para la otra clase también les voy a compartir otro milagro que me acaba de hacer el Señor. El día de, ayer fue domingo, el viernes de la semana pasada del mes de julio, pues también yo recibí otro milagro, ¿verdad? Pero eso ya se los comento para la próxima clase porque ya se me acabó el tiempo. A Dios se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. No perdamos la fe. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre dice no se puede, es entonces cuando el poder de Dios entra. Pero recuerden que tenemos que tener fe, una fe ciega de saber que Él lo va a hacer por amor y misericordia a su pueblo. Así es que gloria sea al Señor, les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pues si Dios nos presta la vida, pues nos saludamos para la siguiente clase con la cual terminamos este don de hacer milagros
y pues vamos a ver qué tema Dios quiere que les imparta a ustedes, porque con la clase que viene termino los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, bendiciones abundantes, que Dios quede con ustedes y que sepan que Dios es fiel. Dios sigue escuchando nuestra oración, pero Él es soberano. Ante su soberanía no podemos hacer nada. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Y tenemos que aceptarlo, ¿sí? Que a veces es doloroso, sí, porque pues para mis hijos fue una noticia dolorosa el que pues mejor vayan a ver lo del funeral, porque su mamá ya nada más estamos esperando que se muera, ¿verdad? Pero también era de paz porque sabían que yo soy salva, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y sabían a dónde iba yo, ¿verdad? Entonces, amados, pues muchas veces no va a suceder lo que quisiéramos en todos los casos, pero aún en lo que no se recibe, tenemos que glorificar y exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque la vida la tenemos prestada. Bendiciones abundantes, que terminen su día bendecido en victoria y con una fe inquebrantable en el Todopoderoso. Bendiciones, gracias, hasta la próxima clase, primero Dios.